La Tremenda Corte 3, a través de Funeralicidio, construye una comedia que se sostiene sobre una paradoja fundamental: hacer reír a partir de un espacio donde socialmente no se permite la risa, y esa elección no es gratuita ni meramente provocadora, sino una estrategia narrativa que obliga al espectador a cuestionar la rigidez con la que entendemos ciertos rituales colectivos, porque desde el primer momento el filme deja claro que el funeral no es solo un acontecimiento privado, sino una estructura social cargada de expectativas, normas no escritas y jerarquías emocionales que rara vez se verbalizan, y es precisamente esa invisibilidad normativa la que se convierte en el verdadero objeto de análisis, ya que Tres Patines no viola una ley explícita, sino un acuerdo tácito que todos conocen pero pocos saben explicar. Y ese conflicto entre lo legal y lo cultural atraviesa toda la película como un hilo conductor silencioso, dotando al humor de una profundidad que va más allá del simple absurdo judicial, y en ese sentido, Funeralicidio funciona como una reflexión encubierta sobre cómo se construye el orden social y qué ocurre cuando alguien, por torpeza más que por malicia, lo desestabiliza, y la primera escena del funeral resulta especialmente reveladora porque muestra un entorno aparentemente solemne que, sin embargo, ya contiene tensiones latentes antes de la intervención de Tres Patines, familiares distanciados, silencios forzados, gestos mecánicos que delatan incomodidad, y al introducir el caos en ese contexto, la película no crea el conflicto desde cero, sino que lo acelera, lo hace visible, y esa visibilización es clave para entender por qué la reacción social resulta tan desproporcionada, porque el escándalo no surge solo del acto en sí, sino de la fragilidad previa del rito, y desde una perspectiva analítica. Esta escena inicial establece una de las ideas más interesantes del filme, que muchos rituales funcionan mientras nadie los cuestione, pero se desmoronan con facilidad cuando alguien actúa fuera del guión, y a partir de ahí, el juicio se convierte en una extensión del funeral, otro ritual cargado de formalismos, frases hechas y roles rígidos, donde el lenguaje se vuelve una herramienta de poder y de confusión, y la Tremenda Corte siempre ha sabido explotar ese terreno. Pero en Funeralicidio lo hace con una intención más reflexiva, porque el tribunal ya no es solo un escenario para el ingenio verbal, sino un espacio donde se evidencia la dificultad de traducir un daño simbólico en términos jurídicos claros, y esa dificultad se expresa en los diálogos circulares, en las preguntas que no llevan a respuestas definitivas y en la sensación constante de que el sistema necesita encasillar el error para poder procesarlo, aunque el error no encaje del todo en ninguna categoría legal. Y ese desfase entre norma y realidad es uno de los motores cómicos más efectivos de la película, pero también uno de los más inquietantes, porque refleja una verdad reconocible en muchos sistemas institucionales, y cuando el castigo se transforma en servicio comunitario en una funeraria, el relato da un giro que amplía aún más su alcance, ya que desplaza la corrección del plano abstracto de la ley al plano concreto de la experiencia cotidiana, obligando al personaje a enfrentarse no con la sanción, sino con las consecuencias emocionales del espacio que irrespetó, y este cambio de escenario permite a la película explorar un humor distinto, menos basado en el chiste inmediato y más en la incomodidad prolongada, en la tensión entre el impulso y la contención, y desde un punto de vista narrativo, esta segunda mitad del filme es donde Funeralicidio adquiere su identidad más propia, porque se atreve a ralentizar el ritmo y a confiar en la inteligencia del espectador, mostrando que el aprendizaje no siempre se manifiesta en grandes revelaciones, sino en pequeños ajustes de conducta, y una de las escenas más significativas en este sentido es aquella en la que Tres Patines observa a los familiares en silencio, sin intervenir, y aunque no ocurre nada espectacular, la escena está cargada de sentido porque representa el primer momento en que el personaje acepta que no todo espacio necesita ser llenado con palabras o acciones, y esa aceptación, que puede parecer mínima, resulta profundamente transformadora, y desde una perspectiva personal, resulta inevitable recordar situaciones reales en las que el silencio es más elocuente que cualquier comentario, momentos en los que la necesidad de decir algo surge más de la incomodidad propia que de la utilidad para los demás, y Funeralicidio logra capturar esa dinámica con una honestidad sorprendente para una comedia. Y en cuanto a la comparación con otras entregas de la Tremenda Corte, este episodio destaca por su coherencia temática, porque todo gira en torno a la idea del límite, el límite del humor, el límite de la improvisación, el límite de la autoridad, y esa coherencia le da una solidez poco habitual en productos humorísticos seriados, donde los episodios suelen funcionar de manera más autónoma, y aquí, en cambio, cada escena parece dialogar con la anterior, construyendo un arco de aprendizaje que, aunque no se presenta como una redención clásica, sí muestra una evolución clara. Y esa evolución no elimina el carácter caótico de Tres Patines, sino que lo sitúa en un contexto donde el caos debe aprender a convivir con el respeto, y ese matiz es importante, porque evita la simplificación moral,
No se trata de domesticar al personaje ni de convertirlo en un modelo de conducta, sino de mostrar que incluso los impulsos más desordenados pueden encontrar un marco donde no resulten destructivos, y desde el punto de vista del humor, la película demuestra una madurez notable al permitir que algunas escenas no busquen la risa inmediata, sino una sonrisa incómoda, una risa que nace del reconocimiento más que de la sorpresa, y ese tipo de humor, más sutil y reflexivo, puede no ser del agrado de todos, pero es precisamente el que permite que Funeralicidio permanezca en la memoria del espectador, porque no se agota en el momento del visionado, y al final del filme, cuando Tres Patines ya no necesita ser forzado para actuar con mayor cuidado, la película plantea una pregunta que resuena más allá de la ficción. ¿Hasta qué punto el respeto puede enseñarse y hasta qué punto debe ser descubierto a través de la experiencia? Y esa pregunta no recibe una respuesta cerrada, lo cual es uno de los mayores aciertos del guión, porque reconoce la complejidad del comportamiento humano sin caer en conclusiones simplistas, y como espectador, uno sale de Funeralicidio con la sensación de haber reído, sí, pero también de haber sido invitado a reconsiderar la ligereza con la que a veces se atraviesan espacios de vulnerabilidad ajena, y esa invitación, formulada desde la ironía y el absurdo, resulta mucho más efectiva que cualquier discurso moralizante, porque apela a la experiencia compartida y a la capacidad del humor para revelar verdades incómodas, y en ese sentido, Funeralicidio se consolida como una de las propuestas más interesantes de la Tremenda Corte 3, no solo por su ingenio cómico, sino por su capacidad para utilizar la comedia como herramienta de análisis social, demostrando que incluso los formatos más ligeros pueden albergar reflexiones profundas cuando se abordan con inteligencia y respeto por el espectador.